El caco es uno de los entrenamientos que creo que deberíamos de utilizar más los corredores por montaña, pero creo que muchas veces no sabemos cómo ubicarlo, no sabemos realmente el significado del caco o la diferencia que podemos encontrar con cuando decimos 90 minutos de correr por montaña o 90 minutos de trail running. No son lo mismo que 90 minutos de caco. Hoy te voy a enseñar las claves para que hagas un buen entrenamiento de caco, que para mí es un entrenamiento fundamental y, como decía, todos los corredores por montaña deberíamos de implementar a lo largo de toda la temporada. Bueno, primero es el significado del caco, ¿no? Caminar, correr. Ya lo dice la palabra, ¿no? Es una abreviatura de caminar y correr. Es cierto que este tipo de entrenamiento lo podemos encontrar también por asfalto. Es muy utilizado cuando empezamos a correr, cuando queremos empezar a nuestros primeros pasos en el running. Se utiliza el método caco, ¿no? Que es caminar, correr, pasar un tiempo caminando, por ejemplo 5 minutos y 5 minutos corriendo, con la intención de poder lograr un máximo tiempo de, vamos a decir, de adaptaciones aeróbicas. Por eso se pasa tiempo caminando y tiempo corriendo, ¿no? Con el objetivo de hacer 40, 50, 60 minutos. En el caso de entrenamiento por montaña sucede algo muy parecido. Cuando damos nuestros primeros pasos en nuestros entrenamientos por montaña, necesitamos que nuestro cuerpo se adapte. Es prácticamente imposible, a no ser que tengas un cuerpo totalmente privilegiado para esto, que puedes hacer las subidas corriendo, ¿no? Fijaros que yo estoy ahora caminando y estoy subiendo. Y fijaros que mi respiración es agitada, ¿no? Porque estoy hablando y estoy tirando mucho oxígeno, con lo cual, pues, lógicamente, mis pulsaciones suben. Y estoy andando. Ok, ya sabemos que el caco es muy interesante, pero realmente, ¿qué diferencia, no, hay entre cuando marcamos caco a cuando marcamos una salida de trail running? Estás preguntando, oye, pero si yo en las salidas de trail también camino, paso bastante tiempo caminando. Sí, es verdad, son muy parecidas, pero tienes que ser consciente, sobre todo si queremos marcarnos una sesión de caco o una sesión de trail running, ¿no? De correr por montaña, porque tienen aspectos muy diferentes. Yo creo que el principal aspecto a diferenciar es la intensidad, y creo que deberíamos de marcarnos ciertas normas cuando hacemos una salida de caco. La primera es, lógicamente, que tenemos que pasar, creo, la mayor parte del tiempo caminando, y solo correr cuando el terreno sea muy favorable. Me explico. Cuando el terreno sea en bajada, cuando el terreno sea en llano, cuando el terreno me permita correr sin prácticamente esfuerzo. Ese es el momento que tengo que correr. En cambio, cuando tengo una subida, independientemente si sea en asfalto, en pista, en senda, cuando tenga una subida, aunque sea un 1%, un 2%, cuando note que realmente ya me exige la subida, aquí es cuando tengo que empezar a caminar. Siempre es una norma, porque en correr por montaña puede que por tu capacidad, por tu habilidad, puedes hacer ese tipo de tramos sin ningún tipo de problema, y creo que es algo que tienes que considerar. Por eso tienes que interiorizar que cuando tengas un caco tienes que hacerlo muy suave. Utilizarlo en los momentos clave te va a hacer mucho más económico, mucho más ahorrador, y por supuesto vas a poder mantener esa energía a lo largo del tiempo. Vale, Marc, ¿y por qué crees que es interesante meter un caco o realmente empezar andando si yo tengo la capacidad de ya en la primera subida correrla y realmente mantener una intensidad muy baja? Bueno, pues tenemos que entender que todos los que corremos por montaña, en algún momento, unos más, otros menos, en algunos momentos caminamos. Y caminar no es una herramienta que tengamos que utilizar solo cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados o cuando ya no podemos más, sino todo lo contrario. Caminar es una herramienta realmente muy poderosa, y que por supuesto también la tenemos que entrenar. Y aquí es donde viene el fundamento del caco: el ser consciente, el entrenar la cadencia, la técnica, el coger ese ritmo caminando, siempre caminando o andando, de una forma rápida, manteniendo una intensidad estable. Y esto solo se entrena si somos conscientes. Si hacemos un poco lo que nos da la gana, aquí no vamos a mejorarlo. Por eso es muy interesante, siempre que cuando te marques ese entrenamiento de caco, desde el principio, desde el inicio, que seas consciente que ante la primera subida, ante el primer terreno desfavorable, terreno irregular, que lo hagas caminando, que lo hagas andando, para básicamente mejorar ese patrón biomecánico tan importante en los corredores por montaña. Vale, entiendo. Y otra pregunta, ¿tengo que hacer cacos durante toda la temporada? Bueno, pues depende. Esto lo deberíamos de ajustar dependiendo un poco las necesidades de cada corredor. Por ejemplo, una persona que empieza a correr por montaña, sería muy interesante que lo pudiéramos meter, ¿vale? Casi durante toda la temporada. ¿Para qué? Para acostumbrarse a pasar tiempo en la montaña, a una baja intensidad, a entender que caminar es una herramienta totalmente súper importante, para entender que caminar es una herramienta indispensable, que todos los corredores por montaña, repito una vez más, todos los corredores por montaña tenemos que interiorizar. En corredores ya más experimentados, pues aquí por ejemplo creo que la distancia va a ser muy importante.
En corredores, por ejemplo, que se estén preparando un medio maratón por montaña, pues igual en las primeras fases de la temporada puede ser muy interesante. Pero si vamos a preparar un ultra trail largo, 80, 100 millas, ¿no? Son carreras que por la intensidad, por la duración y ante este tipo de corredores y sobre todo que se están preparando ese tipo de distancias, creo que sería totalmente fundamental ampliar la cantidad de cacos durante la temporada. ¿Que hay que correr? Por supuesto, pero esto lo podemos trasladar a entrenamientos más cortitos, entrenamientos más de calidad, pero cuando hacemos los entrenamientos largos, que siempre van a ser los más específicos que vamos a tener en la competición, aquí es donde tenemos que poner los cacos. Es decir, ser consciente de que todas las subidas, todos los momentos más irregulares, donde también el terreno sea muy pedregoso o nos cueste mucho avanzar y que notemos que enseguida las pulsaciones se nos suben, aquí es el momento donde tenemos que caminar. Vale, entendido. Has hablado de las subidas, pero ¿y las bajadas? ¿Cómo tenemos que hacer las bajadas? Porque aquí tenemos un terreno favorable. Bueno, pues por supuesto, cuando tenemos las bajadas, la gravedad nos invita casi a correr, ¿no? A ir un poquito más rápido, por supuesto. Pero como el objetivo de la sesión es hacerlo a una baja intensidad, lo que tenemos que entender es cómo dejarnos caer. Y aquí es donde fundamentalmente vamos a ver la gran diferencia entre el caco y el trail running o el correr por montaña, ¿no? Y es que en el trail running lo que queremos es mantener una intensidad estable durante todo momento. Si marcamos 120 minutos en zona 2, pues sabemos que la zona 2 tiene que ser igual, subiendo que bajando. Y es muy posible que en la subida, pues por la pendiente, sí que la tengamos que hacer andando, pero ya realmente las pulsaciones las tengamos que mantener realmente muy estables. Pero en la bajada, en una zona 2, pues es muy probable que en algunos momentos tengas que correr pues a una intensidad, vamos a decir, media alta, porque la gravedad nos favorece. En un caco esto no es así. Aquí tenemos que casi olvidarnos un poquito del reloj y lo que tenemos que entender es que en la bajada lo que vamos a tener que hacer es dejarnos caer, ser conscientes, ser un poco libres. Es un entrenamiento que creo que es el que menos tenemos que estar pendientes del reloj y es prácticamente concentrarnos en nuestras sensaciones, ¿no? Para intentar entender dónde tenemos que hacer cada pisada, pero siempre con fluidez, con una baja intensidad, que no nos cueste absolutamente nada, que nos dé confianza, que nos dé ese tipo de feeling, ¿no? Para poder continuar avanzando, pero atención, con el mínimo desgaste posible. De hecho, creo que es una herramienta súper interesante para todos los que se les dé mal precisamente las partes caminando, ¿no? Mucha gente me dice, es que las cuestas me cuestan, es que las cuestas se me dan mal, me pasa todo el mundo, me ahogo. Bueno, pues es una herramienta, pienso, fantástica, que si eres consciente, que si lo entrenas, creo que es un momento fenomenal para introducir los bastones. Si es algo que estás intentando introducir, pues es un día para que realmente te olvides un poquito más de pulsaciones, ritmos, parámetros y que estés más pendiente de aspectos técnicos, biomecánicos, ¿no? Que si quieres utilizar los bastones, pues creo que es un momento muy interesante. Un truco para saber si tu caco realmente ha tenido efecto, para mí hay dos cosas súper importantes. Es que la media de pulsaciones siempre caiga en una parte relativamente baja de tu zona 2 o vamos a decir una zona 1 alta, es decir, una intensidad muy bajita. En cambio, cuando hacemos una salida de trail running, sí que es posible o es probable que salga, si queremos, por supuesto, en una zona 2, pues una zona 2 un poquito más alta, una zona 2 media, una zona 2 alta, aunque no es tan recomendable, pero cuando hacemos un caco, sobre todo las bajadas, las pulsaciones deberían de bajar muchísimo, ¿no? Porque realmente la gravedad está a nuestro favor y aquí no vamos a necesitar tanto consumo de oxígeno, ¿no? Para movernos. Entonces aquí tienes que permitirte un poco el lujo de que tu cuerpo vaya realmente más tranquilo. Y el otro truco para saber si has hecho una buena sesión de caco es que, bueno, las diferentes plataformas de análisis de nuestros relojes, Garmin, Suunto, bueno, las diferentes marcas, ¿no? Nos pueden medir el tiempo, cuidado, no los kilómetros, porque los kilómetros sí que nos pueden confundir, el tiempo caminando y el tiempo corriendo. Bueno, pues para saber si lo has hecho de una forma correcta, deberías de al menos haber pasado 2/3 del entrenamiento caminando y 1/3 del entrenamiento corriendo. Es decir, al menos entre un 60 y un 70% del tiempo. Es muy importante que utilices la variable del tiempo, porque si hacemos una salida, por ejemplo, de 8 kilómetros, va a ser muy frecuente o va a ser muy fácil que hagas 4 kilómetros corriendo y 4 kilómetros bajando, si haces una subida y una bajada. Pero el tiempo no va a ser siempre el mismo, vamos a tardar mucho más en la subida que en la bajada, con lo cual siempre valora el tiempo. Incluso dentro de un caco también puede darse la opción de que en una bajada muy técnica, donde realmente tengamos que estar muy alerta, pues
podemos decir, no, vamos a obligarnos a hacerlo andando y fijarme más o menos cómo tengo que hacer las pisadas, o sea, bajar muchísimo la intensidad para ser consciente, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces en estas bajadas tan técnicas no somos conscientes, vamos un poco a lo loco, y precisamente es un entrenamiento también muy bueno para en ese momento entenderlo como caminando, porque realmente es muy técnico el sitio donde lo estamos haciendo. Y bueno, espero que te haya gustado este contenido, así que ya sabes, más caco y menos coco. Venga, gracias, adiós.